Buenas tardes a todos y a todas. Les agradecemos su puntualidad. Vamos a dar unos minutitos más para ver si ingresan más personas y ahorita empezamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta plática que imparte la Fundación Casa Nueva. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Quienes nos acompañaron el día de ayer, bienvenidos otra vez. Quienes están de primera vez con nosotros, qué gusto que nos acompañen. Les recuerdo que esta plática va a ser también transmitida por Facebook. Me parece que va a ser grabada, entonces si alguno de sus conocidos no pudo en esta ocasión ingresar y escucharnos en vivo, puede verla en otro momento. Voy a dar inicio a esta plática por respeto a todos ustedes que ingresaron de manera muy puntual. Seguramente a lo largo de esta charla van a estar ingresando algunas otras personas.
pero por el momento vamos a dar inicio. Bueno, esta plática está titulada Factores familiares de protección y de riesgo para el consumo de drogas en los adolescentes. Nos parece muy importante, como lo decíamos el día de ayer, que ustedes identifiquen que estamos frente a una problemática bastante severa en la que desafortunadamente cada vez más jóvenes están involucrados en el consumo de sustancias y también, de acuerdo a estudios, a una edad cada vez más temprana. Entonces es importante que todos los padres de familia que están aquí, a lo mejor también tienen otro rol, son maestros, pero son padres, a lo mejor hay algunos jóvenes también acompañándonos, que identifiquen, ¿sí?, cuáles son estos factores de riesgo que les rodean y que sería importante que ustedes detectaran y que atendieran. Esa es la finalidad de esta plática. Espero que sea de utilidad. Vamos a centrarnos no solamente en los factores familiares, sino en todos los factores de protección y de riesgo asociados al consumo de sustancias en los jóvenes. Entonces, esperemos que les sea de utilidad. Bueno, lo primero que para mí es importante seguir recalcando es que la conducta asociada al consumo de drogas obedece a múltiples factores que pueden aumentar o disminuir el riesgo de que una persona use alguna sustancia, que abuse de ellas o incluso que llegue también a la adicción. Ayer hablábamos de todos los criterios que necesitamos identificar para saber si una persona tiene un problema de adicción, ¿sí?, para no estigmatizar, para no irnos a los extremos y decir que cualquier persona que está consumiendo ya tiene un problema de adicción, ¿sí? Pero también es importante aclarar que el consumo inicia por diferentes factores y asimismo la adicción también tiene múltiples factores que dan origen a esta, ¿sí? Podríamos hablar de factores genéticos, en este caso, bueno, hay genes en el caso del alcoholismo que comprueban que sí hay una predisposición genética para desarrollar el problema de alcoholismo, ¿no? De otras drogas no está comprobado, pero sí en el caso del alcoholismo. Bueno, todos los factores biológicos, digamos, que predisponen a una familiares, los factores sociales, los factores individuales, ¿sí?, porque cada uno de nosotros somos diferentes, más las mismas sustancias que decíamos ayer. El hecho de que sean sustancias adictivas, pues ya nos hace propensos, aun y cuando no tengamos ningún otro factor. Entonces, obedece a múltiples factores. Vamos también a definir de qué estamos hablando cuando decimos factores de riesgo o factores de protección. Digo, son definiciones muy sencillas, pero que de todos modos para mí es importante que quede claro a qué nos estamos refiriendo. Los factores de riesgo en este caso son aquellos agentes interpersonales, sociales o individuales que están presentes en los ambientes en los que se desarrollan las personas y que pueden incrementar las posibilidades de que se dé un proceso adictivo. En palabras más sencillas, podríamos también decir que son las circunstancias que hacen más probable que una persona se inicie en el consumo de drogas. ¿Ok? Por su parte, los factores de protección son aquellos que apoyan o favorecen el pleno desarrollo del individuo y que están orientados hacia el logro de estilos de vida saludables o promoción de la salud, como también se ha llamado, y que determinan las normas, valores y patrones de comportamiento contrarios al consumo de drogas. También, en otras palabras, son todos aquellos factores que pueden reducir, neutralizar o bien eliminar el riesgo de consumo de drogas. Si ustedes se dan cuenta aquí en su pantalla, la palabra eliminar, yo de alguna manera quise marcarla como diferente, porque sí es importante que tengamos cuidado con esta parte. Cada uno de nosotros somos diferentes y estamos constantemente cambiando, pasando de una etapa a otra, de una circunstancia a otra.
Y si bien en algún momento nosotros podemos estar, digamos, completamente libres de factores de riesgo, en otro momento de nuestra vida, por alguna circunstancia que nos cambia, podríamos entrar en un factor de riesgo para el consumo de drogas. O sea, alguien podría llevar una vida, digamos, sana, en estos términos de los que estamos hablando, un estilo de vida sano, pero por alguna circunstancia que cambia drásticamente su vida, que le afecta, que no es posible superar, ¿sí? Que no recibe la atención adecuada. Esta persona a partir de ahí podría desarrollar o verse inmerso en factores de riesgo para el consumo de sustancias o a lo mejor para otras conductas insanas o inadecuadas. ¿Sí? Digo, si me permiten el ejemplo, todos estos factores de riesgo y de protección que vamos a mencionar, aunque están estudiados para apoyar la reducción del consumo de sustancias o que las favorecen, también se han estudiado en el caso de suicidio, ¿sí? Entonces, estos factores nos van a ayudar en diferentes ámbitos de nuestra vida o nos van a perjudicar también en diferentes ámbitos de nuestra vida. Entonces, no tomemos esta parte de eliminar el riesgo como para toda la vida, porque como siempre les digo, mientras estemos vivos y estamos cambiando, en algún momento pues podríamos sí entrar a una situación de riesgo. Yo les podría dar un ejemplo muy particular, ¿no? A lo mejor hemos tenido personas que llegan con nosotros y que empezaron a consumir a los 25 años. Antes de eso su vida era sana, su vida era normal, todo funcionaba de manera adecuada, pero a lo mejor a partir de un evento traumático, ¿no? Como una muerte inesperada, como una muerte complicada, o a lo mejor a partir de un secuestro, o a lo mejor a partir de perder el trabajo, en fin, a partir de cambios drásticos en la vida, algo pasó con esta persona e inició el consumo de sustancias. Entonces, bueno, que quede claro esta parte que no es total, ¿ok? Bueno, vamos a ver cuáles son los factores de riesgo para el primer consumo de manera general, ¿sí? Y ahorita vamos a ir hablando de diferentes áreas. El primer factor de riesgo para el consumo de sustancias es estar dentro de la etapa de la adolescencia. Ahorita me voy a centrar más específicamente en este punto, digo, dado que aquí hay adolescentes o padres de adolescentes y porque nosotros hacemos mucho énfasis también en atender esta etapa de vida por lo que hemos visto, ¿sí? Cada vez más jóvenes, cada vez más a temprana edad están consumiendo sustancias, entonces nos interesa que ustedes sepan por qué esta es una etapa en donde los jóvenes están tan vulnerables, ¿ok? Ahorita voy a pasar a esta parte, pero tenemos también otros factores de riesgo, que es también dentro de los jóvenes sentirse insatisfecho con la vida escolar, sentirse rechazado en el hogar, considerarse impopular y tener amigos que consumen drogas. Y aquí estamos hablando de drogas ilegales, sí, ilegales también para empezar. Hemos dicho en otros momentos que el consumo del alcohol desafortunadamente se ha minimizado, justo porque es una sustancia legal, sí, pero no por eso deja de ser una droga y desde ahí podríamos partir para iniciar con el riesgo. Bueno, vamos a centrarnos un poquito en esta parte de la adolescencia y de qué pasa con el adolescente. Yo les aclaro, no es que tengamos absolutamente nada en contra de los adolescentes, ¿no? Pero sí tienen características y sí viven situaciones muy particulares que los hacen vulnerables, ¿ok? Y de entrada, pues tenemos estas diferencias en ellos a nivel cerebral, ¿ok? Dice aquí, los hallazgos indican que la maduración de la corteza prefrontal, la región del cerebro implicada en el pensamiento crítico y en la toma de decisiones, no está completa hasta el principio de la edad adulta, ¿sí? Antes, hace muchos años, se creía, ¿no?, que los primeros 5 años de vida eran donde se maduraba el cerebro y terminaba de madurarse y que de ahí en adelante ya no pasaba nada. Ahora, o desde hace muchos años, también los estudios han ido avanzando y se ha determinado que el cerebro termina de madurar, de acuerdo a los últimos estudios, todavía hasta los 25 años de edad. Entonces, imagínense ustedes si una persona empieza a consumir
a los 10, 11, 12, 13 años, cuando su cerebro no acaba de madurar, cuando no se acaban de desarrollar las áreas, ¿no?, que tiene que ver, como dice aquí, con el pensamiento crítico, con la toma de decisiones, ¿sí? Pues estamos ya generando un problema en esta persona, ¿no?, que empieza el consumo a tan temprana edad, porque entonces estamos deteniendo también el desarrollo a nivel cerebral, ¿sí? Dice aquí también, esto implica mayor tendencia a la experimentación y mayor dificultad para percibir consecuencias de la propia conducta, que finalmente son características de nuestros adolescentes, ¿sí? Tienden a experimentar, tienen dificultad para percibir las consecuencias, pero esto tiene una base biológica, fisiológica, ¿sí? Y específicamente pues a nivel cerebral. Entonces, esto es un elemento muy importante que nosotros necesitamos tomar en cuenta, ¿sí? No es lo mismo el desarrollo cerebral de una persona, ¿no?, ya de 25 años a una persona de 15 años a una persona de 10 años. Esto va evolucionando. Y si iniciamos con el consumo de sustancias, pues estamos deteniendo este desarrollo. Es como cuando un pequeño, ¿no?, empieza a hacer ejercicios, por ejemplo, del gimnasio, ¿no?, a una corta edad, a veces en lugar de beneficiarse, lo que va a hacer es perjudicarse, ¿sí? Porque está de alguna manera afectando el desarrollo natural de su cuerpo en este caso, pero lo mismo pasa con el cerebro. Bueno, otros factores específicos que necesitamos tomar en cuenta, ¿no?, para hablar de los riesgos en la adolescencia. Desafortunadamente, nuestros adolescentes se encuentran rodeados de una cultura proquímica, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que están a favor de las sustancias. En primer lugar, pues sí, desde las sustancias legales, a favor del alcohol. A lo mejor el tabaco, ahora a estas alturas, pues ha cambiado un poco, pero el tema del alcohol está muy presente. Los adultos desafortunadamente suelen dar el mensaje de que no pasa nada, de que es legal. Ayer les daba yo el ejemplo de que a veces en el mismo hogar los padres de familia a sus hijos varones les dan mensajes de que yo te voy a enseñar, o para que nadie más te enseñe, o para que lo hagas aquí en la casa, o ¿no? Si hubiera problemas también de alcoholismo en casa de un adolescente, pues obviamente esto seguro que se incrementa al por mayor, ¿no? Esta insistencia del papá de que, o de la mamá, porque también tenemos esos casos desafortunadamente, para que el chico o la chica inicie con el consumo de sustancias a corta edad. Entonces, estamos rodeados de esto, ¿no? Las fiestas actualmente, bueno, se valoran de mejores o peores de acuerdo a la cantidad de alcohol. No les enseñamos a los jóvenes a divertirse sin la presencia del alcohol. En las fiestas de 15 años nosotros tenemos muchísimos ejemplos de que ahí hay mucho consumo, de que los papás lo permiten, ¿no? Con esta idea equivocada de que, bueno, ya está en edad de... No, si nos basamos en los estudios, si nosotros pensamos y tenemos claridad de que su cerebro no ha terminado de desarrollarse, no está en edad para consumir, ¿sí? Está comprobado también que entre más se retrase el consumo de un chico, el consumo de alcohol, particularmente, pues tiene menor riesgo de desarrollar un problema de alcoholismo, porque ya está más fortalecido emocionalmente, físicamente y sobre todo a nivel cerebral. ¿Okay? Entonces necesitamos cambiar todas estas ideas y toda esta manera de relacionarnos en donde invitamos a veces de manera muy directa y a veces no tanto a nuestros jóvenes al consumo de sustancias. Ustedes, vaya, les voy a dar un ejemplo muy real y que siempre se me viene a la mente cuando hablo de esta situación, porque para mí no deja de ser sorprendente que cuando entrevistamos a los jóvenes que están con nosotros internados en la comunidad, muchos de ellos han reportado que iniciaron su consumo de alcohol, particularmente en su propia casa, porque sus padres se los ofrecieron, porque sus padres consumían, porque ellos por curiosidad empezaron a probar
digamos, las obras que dejaban los papás en las fiestas, porque les llamaba la atención el cambio de comportamiento que tenían los papás, ¿no? Cuando estaban consumiendo y cuando no lo estaban. Dan ejemplos de que, pues es que mi papá cuando no toma, no es cariñoso, siempre está de mal humor, y cuando toma, pues se pone muy alegre y me abraza y me besa, y entonces, pues eso me llamó la atención y yo quise probar qué es lo que estaba pasando ahí, ¿no? Entonces, ejemplos como estos hablan justamente de esta cultura proquímica en la que estamos todos inmersos, en donde queremos las cosas de manera rápida, ¿ok? Y el efecto de las sustancias, pues desafortunadamente tiene esta característica, ¿sí? Bueno, otro tema que necesitamos nosotros tener claro es la personalidad del adolescente, que tiene que ver con estos cambios a nivel cerebral, con que no se acaba de desarrollar, ¿no? Completamente, pero vamos a centrarnos en la personalidad del adolescente. ¿Qué pasa con un joven, sí? ¿Qué características desarrolla? Porque es parte de la adolescencia. Bueno, suelen ser personas que toman riesgos, ¿sí? O sea, que les gusta tomar riesgos, que tienen dificultad para posponer la gratificación, suelen volverse rebeldes, empiezan a tener cambios de estado de ánimo y también a vivir una falta de identidad, ¿sí? Van cambiando físicamente, van cambiando psicológicamente, de pronto algo que les gustaba ya no les gusta, de pronto admiraban al papá y al rato ya no lo admiran y ya están enojados, ¿sí? Ellos están en la búsqueda de desarrollar una identidad propia. A lo mejor un día les gusta un artista y es su ídolo y dicen, yo quiero ser como él, y un mes después ya les gusta otro y ya también quieren ser como él y ya cambiaron de gustos y de costumbres, etc. Entonces están en esta búsqueda y es parte de la personalidad del adolescente. Pero también hay otros factores. Fíjense ustedes también que riesgoso es, ¿no? Ante todas estas características. Dice imitación y necesidad de aceptación del grupo, ¿sí? Tienden a ser de esta manera, a querer ser aceptados por sus pares, ¿sí? Empiezan a rechazar los valores tradicionales, los que antes seguían, con los que antes estaban de acuerdo, de pronto empiezan a rebelarse. Digo, podríamos dar ejemplos a lo mejor en cuestiones religiosas, ¿no? Bueno, pues yo acostumbraba a hacer esto y iba yo a la iglesia porque mi mamá me llevaba y de pronto reniego y digo que no creo y ya no quiero ir, por dar un ejemplo, ¿no? Pero en general los valores de los jóvenes empiezan a cambiar y tiene que ver también con estas otras características, ¿sí? Con la imitación a otras personas, con intentar descubrir su propia identidad. Otro factor de riesgo, particularmente en la adolescencia, es que sufren de estrés, ¿sí? Por todos estos cambios que ellos están experimentando y que a veces ellos mismos como que no entienden o no saben manejar, ¿sí? El cambio en el estado de ánimo, ¿no? Por factores personales, sí, de todos sus cambios, a veces por factores familiares, por factores sociales, porque la chica que les gusta no les hace caso, por cuestiones académicas, en fin, los jóvenes debemos de tener claridad que sí sufren de estrés, ¿no? Por todos estos cambios que están viviendo. Y bueno, esto también los lleva a estar en una etapa de inseguridad, ¿sí? De no saber un poco quién soy, a dónde voy, qué me gusta, un día me gusta una cosa, un día me gusta otra, la chica no me hace caso, mis amigos, etcétera. Entonces es una etapa también donde puede haber inseguridad. Ahora, todo esto puede ser más o menos dependiendo que esté viviendo el adolescente en otras áreas de su vida, particularmente en la familia, pero ahorita vamos a ir para eso. Entonces, todas estas características hacen que la adolescencia sea una etapa de riesgo y de vulnerabilidad para el consumo de sustancias. Quiero yo también presentarles esta diapositiva
que nos habla de los síntomas sugestivos de consumo, de farmacodependencia, ¿no? Uso de sustancias en los adolescentes. Aquí dice síntomas sugestivos de farmacodependencia. A lo mejor no estamos llegando a ese grado, pero sí podríamos hablar de que un joven está usando sustancias y basarnos en estos síntomas que yo les voy a presentar a continuación, ¿sí? Obviamente los síntomas pueden variar de acuerdo a la sustancia que este chico o esta chica esté consumiendo, pero en general podríamos checar cuestiones como esta. Irritación conjuntival o empleo de gotas, o particularmente esto lo usan los chicos que consumen marihuana, ¿no? Para que no se les pongan los ojos rojos. Disminución del rendimiento escolar, pérdida de intereses previos, cambios bruscos en la alimentación, alejamiento de la familia, depresión, ansiedad o irritabilidad, cambios en el lenguaje y perturbaciones en el sueño. Hasta aquí, excepto esta parte de la irritación conjuntival y el empleo de gotas, todo lo demás nosotros podríamos pensar que estamos frente a un adolescente normal, ¿sí? Por todos estos cambios que yo les hablé de esta personalidad, ¿sí? Hasta ahí podríamos pensar, bueno, pues a lo mejor todos los jóvenes están pasando por esta etapa, a lo mejor yo también pasé por esta etapa, se le va a pasar, ¿sí? Pero hay algunos otros síntomas que pueden ser todavía más reveladores de que no está atravesando simplemente por la etapa normal de la adolescencia, sino de que algo más está pasando con este joven, ¿sí? O con esta chica. Estos dos primeros, evasión del tema o hablar vagamente sobre actividades sociales y desaliño o cambios en el arreglo personal, todavía podrían considerarse, insisto, pues como características del adolescente normal, ¿sí? Pero si a estas características le empezamos a sumar otras que son todavía más reveladoras de que algo está pasando con este joven, no podemos no verlo, no podemos no atenderlo, no podemos no pensar que algo más pueda estar pasando con este joven. Este otro síntoma, robos en el hogar, ¿sí? Puede ser muy revelador de que un chico está consumiendo sustancias. El uso de productos para neutralizar olores, ¿sí? Y toda la parafernalia, es decir, todo lo que acompaña al consumo de sustancias. Depende de la sustancia que se esté consumiendo, pero los padres de pronto podrían empezar a encontrar pipas, cucharas, jeringas, papeles, bolsitas, ¿no? Y bueno, ahora cada vez han salido más artefactos o las personas se las ingenian más para el consumo de sustancias, ¿no? Todo el consumo de marihuana tiene una parafernalia, ¿no? Muy grande y que suele ser desconocida también para los padres de familia. Yo me he encontrado con muchos padres que dicen, ah, bueno, pues yo veía que tenía una cajita, yo veía que tenía esto, pero le preguntaba y me decía que no, que era un adorno, que era para X cosa, y yo lo creí. Cuando estaba ya encontrando evidencia de que este chico estaba consumiendo marihuana. Entonces no podemos ser ingenuos ante las cosas que estamos observando y sobre todo a estas cosas que reflejan cambios en nuestro hijo, en nuestra hija, y que por algo se están dando, ¿sí? O sea, sí está en una etapa de cambio, pero hay situaciones muy específicas, muy particulares que no podríamos nosotros o no deberíamos dejar pasar, ¿ok? Entonces, bueno, esto me parece importante que los padres de familia lo sepan. A veces están ellos también inmersos en sus propios problemas, en sus propias situaciones y van dejando pasar, ¿no? Estas situaciones o van creyendo en las mentiras que los jóvenes empiezan a decir, ¿no? Ante estas situaciones que los van descubriendo. Y si hay un robo en casa, dicen, ah, no, pues yo no fui, de ahí no lo sacan, o si le encuentran alguna bolsita de algo, no es mía, es de un amigo, me la dieron a guardar. No son como las mentiras típicas y también desafortunadamente típicamente los papás siguen creyendo en estas mentiras y eso hace que la problemática avance, ¿ok? Entonces, bueno,
ese fue un paréntesis porque, insisto, me parece importante que los padres sepan esta información. Vamos a seguir con estos factores de riesgo y de protección que hacen que un adolescente pudiera iniciarse en el consumo de sustancias. Hablando de los factores de riesgo, un chico que se aísla, un chico que constantemente se muestra enfadado y con una actitud apática, o que tiene por el contrario una excesiva sensación de control, de poder, que él lo puede todo, alguien que se muestra confundido en sus valores, o que tiene desagrado por la realidad, o no quiere ver su realidad de alguna manera, alguien que tiene baja tolerancia a la frustración, baja autoestima, que es muy dependiente en el sentido emocional, que tiene dificultad para divertirse y que tiene expectativas positivas en cuanto al consumo de drogas, está en una situación de riesgo para el consumo de sustancias. No es que se tengan que dar todos estos factores al mismo tiempo o en una sola persona, ¿sí? Pero si nosotros vamos identificando 2 o 3, ¿no? Hay algunos que pueden ser todavía factores que nos hacen más propensos al consumo de sustancias. Por ejemplo, esto de la baja tolerancia a la frustración, yo creo que es una de las características que nosotros identificamos casi en todos los jóvenes y adultos incluso, que tienen un problema de adicción y que se encuentra con nosotros ahí en Casa Nueva. O sea, son adultos o jóvenes que dentro de su historia de vida, su infancia, ¿no? En la relación con sus padres o con las personas en general, no desarrollaron su tolerancia a la frustración, en donde los padres no fueron capaces de poner límites, de decir que no, dieron siempre todo lo que podían, a veces hasta más, ¿sí? Entonces, cuando los jóvenes no están acostumbrados a esto, ante la mínima situación, ¿no? Que no resulte como ellos querían, que no se les dé lo que ellos querían, su grado de comportamiento inadecuado, es desproporcionado, sí, justamente por esto, porque no saben tolerar la frustración, porque no saben aceptar un no, porque no han seguido nunca los límites, sí, y también porque los papás a lo mejor no los han puesto. Entonces, ustedes vayan identificando cuáles serían estos factores de riesgo. Insisto, no tiene que ser todos a la vez, ¿no? Pero ténganlos presentes. Por otro lado, los factores de protección a nivel individual, sí, estaríamos hablando de una persona que tiene tendencia al acercamiento a las personas en general, a sus padres, a sus maestros, a sus amigos, que tiende a pedir ayuda, sí, que ante un problema no se va a quedar callado, tiene una actitud positiva ante la vida y ante los problemas, que tiene autocontrol, confianza. Digo, todo esto tomémoslo un poco entre comillas. Acuérdense que estamos hablando de jóvenes, de adolescentes, ¿sí? Que están atravesando por una etapa difícil, pero también podríamos pensar en personas, ¿no? A lo mejor de más edad y que dentro de su historia pues atravesaron por todo este tipo de situaciones, ¿sí? Es una persona que tiene claridad en sus valores, que es congruente, que tiene ideales o proyecto y sentido de vida. Proyecto de vida lo pongo aquí entre paréntesis porque si estamos hablando de un jovencito, pues no es que tenga ya propiamente un proyecto, pero tiene planes, pero tiene idea de qué es lo que le gusta, de qué es lo que quiere, tiene ciertos intereses, ¿sí? No es un chico que está completamente perdido, digamos. Otra característica dentro de los factores de protección sería la alta tolerancia a la frustración y la capacidad de postergar la satisfacción, el reconocimiento del valor personal y una seguridad propia, tiene autonomía e independencia emocional. También es una persona capaz de planificar su tiempo libre, tiene intereses claros, ¿sí? Y tiene también de manera muy importante habilidades de afrontamiento y resolución de problemas, ¿sí? O sea, es capaz de tomar una decisión, tiene sentido del humor, es capaz de resolver una situación difícil que se le presente, ¿ok? Bueno, estos serían los factores de riesgo y de protección a nivel individual. Vamos a ver ahora sí específicamente cuáles serían los factores familiares de riesgo. Aquí les voy a hablar de cosas que
bueno, se han estudiado y que nosotros también a partir de nuestra experiencia hemos constatado en Fundación Casa Nueva con los jóvenes y los adultos que nosotros hemos tratado. No se trata de que los papás se culpen, no se trata de que los papás sientan también que nosotros los estamos culpando a ellos de las situaciones que pudieran estar atravesando sus hijos, pero sí queremos que los padres se volteen a ver, sí queremos que los padres sean autocríticos y que acepten qué es lo que están haciendo o dejando de hacer con sus hijos que pudiera afectarlos, ¿ok? Entonces, bueno, se ha encontrado que la negligencia de los padres y o de otros familiares adultos que están involucrados en la educación de los hijos, pues que se muestran indiferentes, ¿sí? A sus necesidades emocionales, a sus necesidades materiales, por eso hablamos de negligencia, ¿sí? Papás que no se ocupan, que no están presentes, que no están al pendiente de lo que esté pasando con los hijos. Ese es un factor de riesgo. También si hay hostilidad, rechazo o ambas actitudes en el trato cotidiano. Y, como dice aquí, en el peor de los casos, pues falta de amor genuino hacia los hijos. Esto puede ser difícil de pensar, difícil de creer que algún papá o alguna mamá no sienta un amor genuino por sus hijos, y no se trata de juzgarlos y de señalarlos, ¿no? Entendemos nosotros que los papás tienen también su propia historia y que por alguna situación, pues aunque tienen hijos, hay rechazo, hay hostilidad, algo está pasando ahí, ¿sí? Entonces, no intentamos saber ahorita cuáles son las causas de esta situación, pero si se está dando, obviamente que se vuelve un factor de riesgo en nuestros jóvenes. El abuso físico o ser padres golpeadores dentro de la familia y dentro de los jóvenes o desde la infancia, haber padecido esto se vuelve también un factor de riesgo para un chico. En general, podríamos decir, la violencia intrafamiliar, ¿sí? Algo que es característico, algo que desafortunadamente es presente, ¿sí? Puede ser violencia física, puede ser violencia verbal, psicológica, a veces no es directamente hacia los jóvenes, pero puede ser hacia otro familiar, ¿no? A la mamá, por ejemplo, y si el chico es testigo de esta situación, pues se vuelve también un factor de riesgo. Y bueno, otro elemento que es muy desafortunado, pero que es real y que no podemos dejar de verlo y de señalarlo. El abuso sexual es un dato que constituye un antecedente muy frecuente o más frecuente entre los jóvenes consumidores de drogas que en la población general. Es decir, por lo menos en Casanueva, me atrevería a decir, si pienso específicamente en la población de los adolescentes, hemos llegado a tener de cada 10 adolescentes que están con nosotros internados por un problema de adicción, hasta 5 jóvenes que sufrieron en su momento abuso sexual. O sea, de esos 10 internados, la mitad sufrieron de un abuso sexual, ¿sí? A veces la estadística es menos, a veces la estadística desafortunadamente es más, pero sí es una situación que se vive, que viven ellos y que obviamente cambia su vida, cambia su percepción de sí mismos, del mundo, y que si eso se suma a otros factores, ¿no? Pues se vuelve un caldo de cultivo para el consumo de sustancias. Y por supuesto es un tema que hay que atender. Nosotros específicamente ya no estamos intentando buscar culpables, sino que la persona atienda toda esta situación, toda esta historia de vida que lo ha afectado. Bueno, otro factor de riesgo a nivel familiar son deficiencias en la comunicación, como un rasgo dentro de la familia, ¿sí? O sea, son papás que no se comunican y que por consecuencia tampoco tienen conocimiento de lo que pasa con sus hijos. Yo también eso es algo que me atrevería a decir que no deja de sorprenderme, ¿sí? Cuando entrevisto a los jóvenes o cuando entrevisto a los padres, a los familiares, me hablan como de historias diferentes, ¿sí? Los chicos me hablan de situaciones que dejaron de hacer, hasta dónde se han involucrado, todo lo que han consumido, y los papás no tienen absolutamente ninguna idea.
de toda esta situación, ¿ok? Y lo vemos incluso también con los adultos, ¿sí? O sea, los padres de familia no tienen idea de que su hijo de 30 años desde los 15 estaba consumiendo o que hizo o deshizo cuál X situación. Entonces, esta característica también es un factor de riesgo para el consumo a nivel familiar. Bueno, por su parte, los factores de protección en esta área, estaríamos hablando pues, básicamente de lo contrario, pero vamos a describirlo. Estamos hablando de una familia en donde hay unión, ¿sí? En donde hay un ambiente cálido, en donde hay una buena relación de los padres, de los hijos, entre los hermanos, en donde existe apoyo y se expresa el afecto, ¿sí? Hay reconocimiento de los padres hacia los hijos, no nada más por las cuestiones académicas, sino a nivel general, ¿no? Son padres que reconocen las cualidades de sus hijos, que se las hacen saber, ¿sí? Y eso para los jóvenes es muy importante. Hay límites claros y una disciplina aplicada consistentemente. O sea, los jóvenes saben qué esperar en casa, de papá, de mamá o de ambos, ¿sí? No es que un día me regañen y al otro no, y a ver si lo agarro de buenas, y a ver si está consumiendo, y a ver si no. Límites claros y disciplina constante. También hay una comunicación abierta y asertiva en toda la familia, ¿sí? Se critica y o se castiga la conducta del joven y no a la persona, no su persona. Es decir, cuando el chico comete algún error, cuando comete alguna falta, por supuesto que es señalada, por supuesto que es atendida, pero justamente se señala eso, la conducta y no la persona. ¿A qué me refiero con esto? El lenguaje es sumamente importante y muchas veces desde ahí inicia como todo el daño que podemos nosotros desarrollar como personas. Les pongo un ejemplo típico, ¿no? El chico a lo mejor reprueba alguna materia y un papá que critica la conducta y que se comunica bien con su hijo y que le muestra apoyo y todo esto que estamos hablando, puede sentarse con su hijo a preguntarle qué pasó, por qué reprobó, a decirle que le molesta que haya reprobado porque está dedicado a esto, pero que aún así lo quiere mucho y que qué van a hacer para arreglar esa situación, que cómo, ¿no? Se van a poner a estudiar juntos o si necesita algún maestro particular, ¿sí? Eso es estar señalando la conducta y ver qué vamos a hacer con esto que el chico hizo o no hizo o dejó de hacer, ¿sí? Pero las personas, los padres de familia que se van a criticar y a castigar a la persona, son personas que van a utilizar frases como eres un tonto, eres un inútil, ¿no? Si nada más estás para eso, ¿no? Dañando su autoestima, dañando su autoconcepto, haciéndole pensar o sentir que no vale, que no merece, que es un tonto, que no es capaz. Eso es estar dañando a la persona. Y desafortunadamente muchos chicos traen como este lenguaje, como estas ideas, porque en su momento se lo dijeron, ¿sí? Le dieron mensajes de que no podía, de que no valía, de que era un tonto, de que no iba a poder, etcétera, etcétera. Bueno, otro factor de protección sería que hay responsabilidades en casa bien establecidas, ¿sí? Cada quien tiene una responsabilidad porque todos estamos en casa, porque todos vivimos aquí y colaboramos. Y hay un manejo eficaz del estrés por parte de los miembros de la familia. Se hablan los problemas, se atienden los problemas y le enseñamos también a los hijos que en la vida va a haber problemas, pero que necesitamos atenderlos. ¿Ok? Bueno, a nivel social también es importante que nosotros identifiquemos que hay factores de riesgo. En algunos podríamos influir, en algunos no tanto, porque no está en nuestras manos, pero sí es importante que los vayamos identificando. Como parte de los factores de riesgo, pues podría haber problemas interpersonales, ¿sí? Aislamiento y rechazo de los demás dentro del grupo del que joven o la chica se está moviendo. Puede haber falta de compromiso y de apoyo en los ambientes escolares y laborales, ¿sí? Un chico que vive en un hogar o está rodeado de personas
que no le dan importancia a esta parte, ¿no? Que no hay compromiso, que no hay apoyo, puede ser un factor de riesgo. Asociación con personas que consumen sustancias, por supuesto, en el barrio, en la colonia, en la escuela, las amistades en general. Disponibilidad de alcohol, tabaco, drogas ilícitas y armas de fuego en la comunidad, ¿no? Hay personas que nos dicen, pues sí, honestamente vivimos en un barrio pesado o en una colonia pesada o en donde se da mucho estas cosas. Bueno, eso puede ser un factor de riesgo. Y actitudes tolerantes hacia el consumo de drogas, empezando por las drogas legales, ¿sí? Si hay permisividad, si hay flexibilidad, si la creencia es que no pasa nada, se vuelve un factor de riesgo a nivel social. Y por su parte, los factores de protección serían buenas relaciones interpersonales y apoyo entre los pares, en la familia, integración y solidaridad en los diferentes ambientes, hay lazos seguros con personas que modelan conductas y actitudes positivas, hay vigilancia y compromiso permanente para evitar riesgos, y hay una red de apoyo, o sea, los papás se conocen, o los vecinos se conocen, o entre los maestros y los padres de familia hay una buena comunicación, ¿sí? Porque esto entra dentro del ambiente social, ¿sí? La comunidad es proactiva, fomenta el apoyo, el cuidado, la salud y el bienestar comunitario, y trabajan en acciones a favor de la prevención de adicciones, fomentan acciones en contra del ocio. Ahora, a todos estos factores sociales, obviamente podríamos sumarle más, hacer un listado mayor, también por las situaciones sociales que van cambiando y que vamos enfrentando. Ahorita podríamos agregarle a los factores sociales, pues que estamos en medio de la pandemia, o que hay dificultades económicas, o que cada vez hay menos posibilidades de trabajo, ¿sí? O que los chicos están encerrados, o sea, de acuerdo a lo que está pasando en la vida, en la sociedad, pues los factores de riesgo a nivel social pueden ir cambiando, pueden ir aumentando o disminuyendo. ¿Ok? Bueno, ya casi para finalizar y para darle paso también a ustedes, si hay preguntas, dudas, inquietudes, vamos a revisar esta tabla. Yo quiero que ustedes piensen en su hija o en su hijo, que se pongan en su lugar, algunos los conocerán más, algunos los conocerán menos, y que traten de responder, ¿no? Esta tablita que yo les presento aquí a continuación, como si fueran ellos o ellas, ¿sí? ¿Qué es lo que dirían? ¿Qué es lo que diría mi hijo? ¿Qué es lo que diría mi hija frente a estas afirmaciones? De un lado tenemos los indicadores de riesgo, lo van a ver ustedes en su pantalla ahí con cierta tonalidad roja, porque es de riesgo, porque es un foco de alarma, porque tendríamos que estar muy atentos a si nosotros respondemos que sí, ¿no? A varios de estas afirmaciones que se van a presentar a continuación. Y por otro lado están los indicadores de protección con una tonalidad verde, ¿sí? Si pensáramos en un semáforo, bueno, pues podríamos continuar, o podríamos pensar que podemos continuar por el buen camino porque estamos haciendo las cosas bien como familia, como persona, como sociedad. Entonces pónganse en el lugar de su hijo o hija y piensen qué es lo que respondería ante estas afirmaciones que yo les voy a presentar. Bueno, por un lado tenemos, dice, en mi familia hay muchos problemas y todos nos llevamos mal. Y por el lado de los factores de protección, vivo en el seno de una familia bien integrada. ¿Qué diría mi hijo o hija ante esta afirmación? ¿Hacia dónde se inclinaría? No tengo con quién hablar de mis problemas, o mi familia siempre está ahí para escucharme y apoyarme en lo que necesite. Otro factor sería, en mi casa se consume frecuentemente alcohol y a veces otras drogas, o mis padres beben ocasionalmente y responsablemente y no consumen otras drogas. De plano, pienso que no la hago en nada, es lo que pensaría un chico o una chica que está en riesgo, o me gusta mi forma de ser y sé que con esfuerzo consigo lo que me propongo. Constantemente me frustro y me pregunto por qué no alcanzo mis metas en la vida, o me enfrento a la vida con optimismo y sé cómo superar los problemas. Nunca encuentro nada interesante que hacer, diría un chico,
que se encuentra viviendo una situación de riesgo. O siempre encuentro en qué ocuparme y tengo muchos pasatiempos sanos. Yo no consumo drogas ilegales, pero tengo amigos cercanos que sí lo hacen y llegan a ofrecérmelas. O ninguno de mis amigos bebe alcohol de manera irresponsable ni consume otras drogas. Yo creo que las drogas no hacen daño. O yo sé que el consumo de alcohol y otras drogas no soluciona los problemas, sino que los empeora. En mi casa no se habla de temas como el sexo, las drogas, ni de los problemas familiares. O en mi familia se habla libremente del sexo, las drogas y de cualquier otro problema que pudiera afectarnos. Nunca estoy conforme conmigo, con lo que hago o con lo que digo, o me aprecio a mí mismo, lo que soy y lo que hago. No practico ningún deporte ni tengo claros mis intereses, o practico deporte o deportes y tengo claridad de lo que me gusta y no me gusta. Soy muy arriesgado y le entro a todo, o pienso en mí, en mi salud y en las consecuencias de mis actos antes de arriesgarme. Me cuesta mucho trabajo decir que no, por miedo al rechazo o a la burla, o soy una persona segura de sí misma y no dependo de otros para sentirme querida o aceptada. Algunas parejas o alguna pareja que he tenido abusaba del alcohol, consumía otras drogas o solía ser violento. Y del otro lado, las parejas que he tenido han sido respetuosas conmigo. Bueno, piensen ustedes hacia dónde se inclinaría la balanza de este hijo o hija, o de este sobrino, o de este alumno, ¿sí? De este chico que de alguna u otra manera tiene una relación conmigo, ¿sí? Y que a lo mejor yo sé un poco de su vida o mucho de su vida, hacia dónde se inclinaría su balanza. Y si se inclina hacia el lado del riesgo, por supuesto que hay que hacer algo, por supuesto que hay que atender esta situación, ¿sí? No en todos los casos puede ya estar presente el consumo de sustancias, pero si son muchos los factores que yo estoy identificando, no puedo dejar de lado esta situación, necesito hacer algo al respecto. Y si estoy del lado de los indicadores de protección, bueno, pues felicidades, qué bueno que están haciendo un trabajo adecuado con los hijos, qué bueno que están presentes físicamente, emocionalmente, sigan por ahí, ¿ok? Bueno, pues eso sería todo en cuanto a la presentación. Tenemos todavía algunos minutos para ver si tienen preguntas, si tienen dudas, inquietudes. Entonces, pues adelante, aquí estamos. Muchas cámaras están apagadas. Bueno, creo que todas las que tengo por aquí. Ahí está la maestra. Bueno, no sé si es maestra Miriam o sí, supongo que sí, ¿verdad? Sí. Sí, para servirle. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, maestra. No sé si haya preguntas. Yo sí tengo por ahí comentarios, pero quisiera dejarlos al final. Sí, claro que sí, pues esperamos entonces a ver a alguien más que tenga preguntas, dudas, inquietudes, que quiera compartir alguna experiencia. Adelante. A lo mejor si no hay es porque todo quedó muy claro, quiero pensar eso. Hola, muy buenas tardes, soy Yaret Mesa, prefecta de plantel. ¿Qué pasa cuando detectamos que algún joven ya cuenta con alguna adicción, principalmente en drogas? ¿Cómo nosotros como plantel abordamos al alumno? Yo creo que es un trabajo en equipo, estamos hablando de lo que le toca a los jóvenes, la responsabilidad que ellos tendrían que asumir, la parte de los maestros, que también es importante, y la parte de los padres de familia.
Es importante hablar del tema, es importante evidenciarlo, hay que confrontar las situaciones que nosotros estamos detectando, porque hablábamos el día de ayer, ¿no? De que la negación es parte de esta enfermedad y que puede tener muchas formas, muchos matices, ¿no? Y si en la escuela los maestros que tienen tanta influencia o que pasan tanto tiempo con los jóvenes de pronto hacen como que no pasa nada porque no saben cómo enfrentarlo, porque no se quieren meter en problemas, ¿sí? Esto hace que la enfermedad simplemente avance. ¿Sí? Entonces hay que hablarlo, hay que confrontarlo, hay que señalarlo y por supuesto que también tiene que haber consecuencias, ¿sí? No estamos hablando solamente a nivel de la familia, en casa, o sea, en la escuela también tiene que haber consecuencias, tiene que haber medidas, tiene que haber alternativas de ayuda. Digo, no vamos a obligar a los jóvenes, no nos toca esa parte, pero sí ofrecer las alternativas de ayuda, condicionar, limitar de alguna manera, ¿sí? Hay programas de prevención de adicciones, pero desafortunadamente no se llevan de manera constante o participan solamente los padres o participan solamente los maestros o participan solamente los alumnos, cuando aquí tiene que ser un trabajo en equipo, ¿sí? Entonces, muchas veces si un maestro que es cercano a este alumno, que puede ganarse su confianza y se acerca a preguntarle qué pasa, si realmente muestra que está inquieto, preocupado por lo que pudiera estar pasando, los jóvenes se abren y a veces les confían cosas que no les han dicho ni a sus padres ni a sus amigos, ¿no? Entonces, a veces también ellos dan muestras de que algo está pasando porque en el fondo pues quieren ser vistos, quieren ser escuchados. Entonces no hay que ignorar todas estas señales. Obviamente ya cada plantel tendría que diseñar sus propias estrategias, su camino de acción, pero mi principal recomendación sería no ignorar, ¿sí? Los jóvenes luego nos cuentan, ¿no? Porque son jóvenes que han sido expulsados, ¿no? Que han estado de escuela en escuela, y entonces nos dicen, ah, pues mi maestro ni hacía nada, ¿no? Se hacía del avión, o mi maestro también consumía, o me pedía para pasarme, ¿no? Pues una botellita, ¿no? O estuve en una escuela en donde pues hacían como que nos daban clases y nosotros hacíamos como que aprendíamos, pero la verdad es que ni entrábamos a clases o entrábamos intoxicados, ¿no? Entonces hacen como que no pasa nada. Entonces yo creo que también es importante que cada uno de nosotros como personas, independientemente de que seamos maestros, a qué grado o qué cargo estemos ocupando, pues pensemos que tenemos la responsabilidad de orientar a los jóvenes, ¿no? O de señalar cosas o de ser éticos, por lo menos, ¿sí? En nuestro actuar con ellos. Entonces, esa sería mi respuesta, ¿ok? Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta, alguna? Sí, José Amador, veo que levantó la mano. Hola, ¿qué tal? Sí, soy José Amador, soy docente del plantel Jalapa. No sé si me escuchan bien. Sí, sí, escuchamos bien. Ok, oye, me gustaría conocer tu opinión. De pronto cuando uno ve pues la manera en que abordas, que me gustó mucho tu presentación, pensaría que en estos factores de riesgo, las familias como fragmentadas o con muchas problemáticas serían una pieza clave pues para que un chico esté en esos riesgos. Horas. Pero ¿qué tanto una familia sobreprotectora, donde aparentemente yo cuido mucho a mi hijo y no le permito y lo tengo, a veces nos pasa eso, que también tenemos factores de riesgo en familias donde quizás mamá o papá piensan que todo va muy bien y pareciera que no. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Me gustaría escucharla, gracias. Sí, por supuesto que también familias o padres sobreprotectores también se vuelven un factor de riesgo, ¿no? Es como otra manera de negar, digamos, la situación. Tampoco podemos tener a los hijos en una burbuja. Decía yo aquí, es importante enseñarles a
enfrentar los problemas, a enfrentar la frustración, a resolver situaciones difíciles, porque todos las vamos a vivir en un determinado momento. Entonces la sobreprotección también se vuelve un factor de riesgo. Los extremos en general son factores de riesgo. Las personas que abandonan de alguna manera, a lo mejor no físicamente, pero sí emocionalmente, las personas que están sobreprotegiendo y que le están dando de fondo a esta persona el mensaje de que tú no puedes, lo tengo que hacer yo por ti, también desarrollan la desconfianza en las personas. Entonces, cualquiera de esos dos extremos, de alguna u otra manera, va a generar daño. Me atreveré yo a decir también, nosotros tenemos el programa de adolescentes en la comunidad terapéutica y el programa de adultos. Y nos damos cuenta, o yo me he dado cuenta, de que desafortunadamente los adolescentes son un tanto abandonados por sus padres, incluso hasta ya entrando ahí en el tratamiento, y luego cuando se dan cuenta y por culpa intentan sobreprotegerlos, pero ya cuando son adultos, ¿no? Entonces a nuestros adolescentes los tienen un tanto abandonaditos, y con los adultos, que estamos hablando de personas ya de 40, 50, 60 años, ahí están los familiares. ¿Y cómo está? ¿Y qué pasa? ¿Y a dónde va? ¿Y qué va a hacer? ¿Y si ya comió? ¿Y si ya durmió? Y cuando tendría que haberse ocupado de cosas de ese tipo, pues en otro momento. Entonces, digo, en la medida en que los jóvenes van atravesando diferentes etapas, nosotros también tendríamos que aprender a acompañarlos, ¿no? A soltarlos, cuándo es momento de estar, cuándo es momento de soltarlo. Pero bueno, pues cada uno de nosotros también tenemos nuestra propia historia y a veces lo que nos damos cuenta nosotros es que cuando los papás no atendieron esas historias, cuando les dan de más porque a ellos en su momento no les dieron, pues tienden a actuar de estas maneras, no con el afán de dañar de ninguna manera, eso me queda claro, pero sí cometen errores que afectan el desarrollo de sus hijos. Entonces, es lo que podría responder. ¿Ok? Gracias. Gracias. Bueno, estaba yo viendo, creo que aquí en el chat hay una pregunta. Dice, buena tarde, yo tengo un conocido que consume marihuana, ya es una persona adulta, he intentado hablar con él del tema y me contesta que él no es adicto, que él la controla. ¿Me puede decir, por favor, cómo puedo saber si es adicto o no y que requiere ayuda profesional? Bueno, pues pareciera que aquí hay una muestra de la negación de la que hablábamos. Hay que decirlo, particularmente con el tema de la marihuana, que también es como otra sustancia que va en camino a esta parte de volverse legal, de que la gente piense que no pasa nada, ¿sí? Que no tiene ninguna repercusión. Nosotros no nos apartamos del uso de la marihuana para cuestiones medicinales, para enfermedades que está comprobado pues que sí ayudan, ¿no? Pero cuando estamos hablando de chicos con problemas, que la usan para evadirse de su realidad, que la usan como puerta de entrada para el consumo de otras sustancias, ¿sí? Pues estamos frente a una problemática. Está comprobado que el uso de la marihuana genera problemas en la memoria, en la concentración, ¿sí? Pero cuando una persona dice, pues llevo 10 años consumiendo marihuana, pero no pasa nada, pues habría que ver si realmente no está pasando nada. Justamente a veces el problema con los consumidores de marihuana, ¿no? Que pasan años y años y años de su vida y no hacen nada, ¿sí? Pero bueno, la manera de las personas de concebirse y de concebir su consumo, pues es parte de la problemática, es parte de la negación. Entonces, desafortunadamente, esta persona tendría que empezar a vivir consecuencias, ¿no? Por su consumo. Las personas cercanas a él tendrían que reflejarle también estas consecuencias para que a lo mejor poco a poco empiece a darse cuenta de que sí pasan cosas y para que busque ayuda. Por lo menos con nosotros en Casa Nueva estamos abiertos y con toda la disposición de ayudar a las personas que reconocen más o menos, entre comillas, ¿no? Que tienen un problema y que necesitan ayuda, porque siempre yo les digo, pues es que ingresan con nosotros voluntariamente a fuerza, ¿sí? Pero bueno, tienen cierta conciencia, ¿no? Y si ya la tienen, pues seguramente podrían acudir a nosotros, ¿no? Estar dispuestos a recibir la ayuda. Hay muchas otras opciones en donde cuando la gente no quiere y no acepta que tiene un problema, pues también pueden acudir a ellas
no me parecen tampoco las más recomendables, pero reconocemos que a veces son necesarias, ¿no? Entonces, bueno, bastaría con observar a esta persona, qué es lo que está pasando con ella, qué es lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Para darse cuenta de que tiene o no un problema de adicción. Y la ayuda, pues sí, uno se la puede brindar, pero dependerá del otro reconocer que la necesita o no, ¿ok? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, ya estamos sobre el tiempo. Rápidamente, yo Rápidamente, quisiera, por sí, favor. sí, adelante, maestra. Sí. Bueno, primero que nada, agradecer, maestra Pilar, por toda estas 2 sesiones que tuvimos. La verdad es que excelentes, muy bueno el tema. Me hubiera gustado que estuvieran más maestros o más papás o más compañeros, alumnos en estas sesiones, pero bueno, las vamos a compartir. A veces es parte de la relación, maestra. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, probablemente sí. Sí. Entonces, las vamos a compartir en Facebook para que, pues bueno, llegue a más personas y se pueda difundir la importancia de este tema. Tengo 3 preguntitas. La primera es, si tuviera algunos ejemplos de lenguaje, ya los comentó hace un ratito, de lenguaje como para no herir a la persona, sino sancionar la conducta, porque es muy fácil, de verdad es muy fácil caer en el enojo y en la frustración y decir, es que eres un inútil, es que eres no sé qué y no sé qué, y entonces se enfocan cómo hacer para que el tutor, el papá, la persona que está a cargo de esa otra persona que está consumiendo, no llamémosle adicto, sino que está consumiendo, cómo hacer para controlarse y para poder sancionar la conducta y no a la persona. Claro. Mire, a veces la verdad es que pues nosotros como papás o como mamás tendríamos que tener también un trabajo personal, porque a veces nuestras propias frustraciones, nuestros propios enojos, que ni siquiera tienen que ver con el hijo, sino con otras cosas, con problemas de trabajo, de pareja, económicos, etcétera, y que no los estamos hablando, que no los estamos atendiendo adecuadamente, pues los canalizamos, ¿no? Ahí en la primera oportunidad que tenemos, que desafortunadamente es con los hijos, ¿no? Entonces, lo primero sería pues que los papás también atendieran los problemas que pudieran estar atravesando, sus propias historias, porque a veces también tienden a repetir lo que en su momento les tocó a ellos. Dicen, pues a mí también me pegaron, a mí también me decían esto, a mí también me hacían tales o cuales cosas, ¿no? Entonces tienden a repetir. Hay una palabra clave que usted lo mencionó y que yo lo mencioné también en el ejemplo, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de eres, y póngale el calificativo que sea, ya nos estamos refiriendo pues a la persona, ¿no? Hablar de la conducta es decir, esto que hiciste, lo que haces, ¿no? O sea, otros verbos, ¿sí? Pues hace la diferencia. Y bueno, yo entiendo que a veces podemos tener momentos difíciles, ¿no? Y a lo mejor la regamos señalando a la persona, castigando a la persona, lastimando a la persona, pero si nos damos cuenta también podríamos hacer algo al respecto. O sea, me doy cuenta, hablo, ofrezco una disculpa, explico la situación. Obviamente también que si todo el tiempo estoy regándola y pidiendo disculpas, va a llegar el momento en que el hijo va a decir, ¿no? Qué incongruente, porque dice que me quiere y me da una madriza, ¿no? Y me habla de esta manera y luego me pide perdón, pero todo el tiempo es lo mismo. No, o sea, yo estoy hablando de situaciones que de pronto se nos pueden ir, ¿no? Por el momento en el que estamos atravesando, pero si es una constante, pues ya, la dinámica es completamente otra. Entonces, yo siempre invito a los papás a que se vean, a que, ¿no? Atiendan lo propio, pues para que puedan cambiar este tipo de maneras de comunicarse y sobre todo esta manera de relacionarse con sus hijos. Así es, sí, yo creo que la comunicación es fundamental, ¿verdad? En las familias y pues bueno, armar el equipo, como decía hace un ratito, maestra, entre todos, ¿no? Los maestros, los alumnos, los papás, porque en CONALEP
desafortunadamente sí se han presentado casos de jóvenes que consumen algún tipo de sustancia, ¿no? Entonces, en esa situación, ustedes, ¿cómo podrían brindar el apoyo? ¿Cómo buscar a Casa Nueva en el caso de que un joven diga, ok, lo acepto, porque es el primer paso, ¿no? Estamos de acuerdo. Ya la aceptación ya es un gran paso para iniciar el tratamiento. ¿Cómo podríamos acercarnos a ustedes o qué tendría que hacer la familia? Claro, bueno, ustedes pueden pasarle directamente los datos a este joven y a esta familia de Casa Nueva, nuestros teléfonos, ¿no? 820-3110, 820-3120. Tenemos una página de internet. Si ustedes buscan en internet Fundación Casa Nueva, Jalapa, seguramente les van a aparecer todos los datos, la dirección. Y una primera tarea sería dar esos datos, invitarlos a que se acerquen con nosotros y que la familia y el chico también sea responsable de buscar la información, de llamar, de hacer su cita, ¿no? Todo es previa cita, les daremos una cita de valoración para ver qué es lo que está pasando con este chico, ¿no? Para ver qué tipo de tratamiento necesita, ¿sí? Pero sí tiene que ser la familia. A veces las personas en el afán de ayudar decimos, yo te llamo, yo te hago la cita, pero no dejamos que se responsabilicen. ¿Sí? Aquí están poniendo ya la maestra, le agradezco mucho, la página de Fundación Casa Nueva, pueden ver nuestros programas, ¿no? Lo que nosotros ofrecemos. Entonces sí hay que dar el dato y dejar que ellos busquen, ¿no? Y a lo mejor lo harán inmediatamente, a lo mejor se tardarán, a lo mejor lo pensarán un rato, ¿sí? Pero dejar nosotros ahí la puerta abierta. ¿Tiene costo Sí, tiene costo, somos una institución de asistencia privada, nuestra misión sí es apoyar a las personas que más lo necesitan y que menos tienen, pero también como no tenemos apoyo, digamos, del gobierno en este caso, pues tenemos que ver también de dónde sacamos, y sí creemos que las personas se tienen que responsabilizar también de lo que les toca. Si ustedes van al médico, pues ni modo, hay que pagar una consulta, entonces tiene un costo y tratamos de que sea de acuerdo a las posibilidades de cada persona. Perfecto. Última pregunta, maestra. Ya para ir cerrando. Sí, ya para cerrar. ¿Atienden solamente adicciones o tienen algún otro tipo de especialidad, digamos? No, es adicción al alcohol o a otras sustancias. Sí nos han llegado personas a lo mejor con adicciones al juego, ¿no? Pero básicamente nos centramos en eso. Si requirieran otro tipo de atención por otra problemática, nosotros tendríamos que canalizarlos a otra institución. Muy bien, muchas gracias, muchas felicidades, maestra, de verdad. Gracias, maestra. Por todo. Te agradezco. Gracias. Pues, maestra Mercedes, no sé si quiera decir algo ya para finalizar y dar por terminada nuestra sesión. Maestra, pues muchísimas gracias, agradecerle infinitamente esta participación, este apoyo, esta charla que tuvo con nosotros, con todo lo que es la comunidad CONALEP del plantel Jalapa. Nos damos cuenta de que sabemos muy poco, aunque tenemos un problema latente en la sociedad en general con el tema de las adicciones, cuando estamos en contacto con personas que trabajan como usted, todo este tema, y que nos presentan, como en esta ocasión, los factores de riesgo, que a veces están los puntitos, los foquitos ahí rojos, y nosotros, por no tener la información, no actuamos a tiempo. Estoy dejando en el chat, maestra, y a todas las personas que siguen con nosotros en esta charla, todos los datos de Casa Nueva. Quiero decirles que cuando yo tuve el acercamiento con ustedes fue precisamente para poder hacer por ahí una intervención con algún alumno que estaba presentando problemas de consumo, y la verdad es que en todo momento han sido personas sumamente amables, que están para trabajar, que están para apoyar. También por ahí en la página de internet hay un número de que se aceptan aportaciones voluntarias, ¿verdad, maestra? Yo los invito, de verdad, hay veces que creemos que lo que damos es muy poco, pero si no damos es nada. Entonces podemos hacer por ahí también aportaciones voluntarias. Yo por mi parte, maestra, bueno, tenía creo que las mismas preguntas que la maestra Miriam.
Me las ganó. Pero bueno, agradecerles infinitamente a los alumnos, a los padres de familia, al equipo CONALEP, que siempre estamos trabajando por y para los alumnos, por y para los padres de familia, e invitarlos a que cuando se hagan este tipo de conferencias asistan, porque de verdad nos vamos llenos de muchísima información muy valiosa. Maestra Pilar, un gusto, de verdad, le agradezco muchísimo nuevamente que nos haya apoyado y bueno, por mi parte creo que sería todo. Muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias, maestra, también a ustedes y felicidades por el interés y por el compromiso que tienen ustedes pues para generar este tipo de espacios y brindarles un plus a sus alumnos, no nada más en la parte académica, sino también en la formación de las personas. Muchas gracias y que tengan todos buena tarde. Gracias, maestra. Gracias a todos. Gracias, Miriam. Gracias, maestra. Que tengan excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.